llegamos al capítulo 3, en donde también discorre acerca del ministerio pastoral. Y además de dar los prerequisitos, nos dice los atributos de un pastor. ¿Es cierto? Dios tiene atributos y nosotros los hombres también tenemos que tener atributos. Todos nosotros tenemos algunos atributos. Algunos atributos de Dios son repartibles, comunicables, es decir, es un atributo que Dios tiene y que los hombres también pueden tener. Ahora, otros atributos de Dios son incomunicables, que son, por ejemplo, inconmensurable, ¿no? Dios es inmedible, no se puede medir el tamaño de la divinidad. Dios es justo. Este es un atributo incomunicable. El hombre no logra ser justo por más que tenga su justicia a lo mejor de su tiempo. Dice la palabra de Dios en Isaías que como el trapo de inmundicia es la justicia humana. ¿No es cierto? Dios es eterno. Este es un atributo comunicable porque el hombre también, cuando resucite de su muerte física, aquellos que son salvados en Cristo Jesús, también seremos eternos. Pero como ser humano, no somos eternos. Ser humano mortal, finito, tenemos inicio y fin. Y es un atributo que ahí está en discusión, si es comunicable o no comunicable, porque los que son salvados vivirán eternamente. Amén. Pero es como una parcela de la eternidad de Dios que ha compartido con nosotros. Y ahí estamos hablando de vida eterna. Entonces, así como Dios tiene sus atributos, Dios es amor. El amor es un atributo comunicable. El hombre también puede tener amor, puede amar. Y cuando vemos los atributos de un pastor, estamos diciendo que así como Dios tiene sus atributos propios y a los cuales nosotros debemos imitar a estos atributos, el apóstol Pablo hace un discurso de 17 atributos que el pastor debe tener, los cuales estudiamos la prédica pasada, como ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. Y ahí vienen varios atributos, son 17. Nosotros hemos visto así en pantalla grande que el ministro debe tener dentro de estos atributos 3 características principales. La primera es ser ejemplo en la iglesia. Si vamos a mirar los atributos de a uno, vamos a ver esas 3 características. Ser ejemplo de los fieles y de los demás en la iglesia, en la casa de Dios. Ser ejemplo a la comunidad en su familia, dentro de su casa, como dice el versículo 4, que dice, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción en toda honestidad. Entonces, el presbítero, el pastor, debe tener también un buen ejemplo en su casa. Y la tercera característica es que debe ser un ejemplo en la sociedad y comunidad de afuera, de donde vive, en la ciudad, en el comercio, en sus acciones, en su escuela, en su estudio. Como observamos versículo 7, que dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, son esas 3 características. Las personas que se dicen ser llamadas al ministerio, que no tienen esas características y que no tienen estos atributos, que quiere cada vez más corregir sus propios errores y obedecer a la palabra de Dios, y buscando como foco principal la imagen de Cristo, la gloria de Cristo, el carácter de Cristo, transmitir este carácter a la gente, al mundo que necesita, que está en desesperación. El mundo está perdido en un caos sin sentir una esperanza de salir de este caos. La única esperanza para el mundo no es la política, en donde nos metemos, nos corrompimos. No es la política, no es una acción social,
La acción social, la ayuda mutua, lo que estamos haciendo para los hermanos y otras cosas que hacemos acá en la iglesia, como distribución de canasta alimentaria y muchas otras. Esto es una evidencia de que vos sos un hombre y una mujer de Dios. Pero eso no es el objetivo final. Para que tú digas, yo amo a Dios, tienes que amar a tu hermano. El apóstol Juan dice, si usted dice que ama a Dios que no ve, ¿cómo va? Y no ama a tu hermano que ve, ¿cómo vas a amar a Dios que no ve? La manera como yo pruebo que amo a Dios de verdad es haciendo algo por mi prójimo, como Jesús ha enseñado a los judíos, ¿no es cierto? En la parábola del buen samaritano, que creo que la iglesia conoce. Entonces es transmitir este carácter. Ser creyente, ser cristiano, es más allá de venir a la iglesia. Es ser ejemplo en esas tres características. Y le digo, si así tenemos que ser todos los miembros, mucho más el pastor. Y debemos querer reflejar el carácter de Cristo en nosotros. Y ojo que predico en contra de mí, ¿no es cierto? Porque la palabra de Dios no sirve únicamente para la iglesia que está recibiendo, sino que para aquel que está predicando. No piensen ustedes que cuando yo vengo para acá, yo estoy hablando y queriendo corregir a los demás, sino que la palabra primeramente afecta a mí. Y mucho más cuando hablo del ministerio. Porque estoy hablando y dando a ustedes razones para que puedan juzgar mis hechos, bíblicamente. Así que no puedo llegar a una iglesia y decir que soy pastor y vivir de cualquier manera. Tengo que ser ejemplo para ustedes. Y ustedes tienen libertad de acercarse a mí y decir, pastor, eso es lo que está haciendo, está mal. De acuerdo a la palabra de Dios. El pastor que se endeusa en la iglesia es un peligro. Porque nadie le puede retar. Nadie le puede corregir. Es incorregible. Se vuelve corruptible. Y la palabra dice en los primeros de los versículos que leímos, es que el pastor tiene que ser irreprensible. Entonces una persona que se pone en un puesto tan alto que nadie tiene autoridad de acercarse. Yo ya he congregado en iglesias que nadie podía decir nada respecto a los hechos de un pastor. Entonces muchas veces cuando alguien se acercaba y decía, mira, pastor, usted me puede explicar esto porque parece que yo no entiendo esto bien, ¿no es cierto? Respecto a alguna actitud o alguna acción que ha tenido el pastor que parece ser contrario a la escritura. Y estas personas que se acercaban, yo fui una de esas personas, son retadas mal. No, vos estás maldecido porque está veniendo en contra de la autoridad, en contra de tu pastor, en contra... Ojo, hay que tener respeto por sus pastores, que ellos velan por tu alma. Pero el pastor no puede esconderse en la excusa de decir, soy autoridad y ustedes no me pueden corregir. O soy autoridad y yo estoy arriba de la ley, arriba de la escritura. No. Ya he predicado y mencionado muchas y miles de veces que la autoridad suprema sobre la iglesia no es el pastor, no es el cuerpo de diáconos, que es lo que vamos a enseñar hoy. No es el cuerpo de presbíteros, es Cristo Jesús, que maneja la iglesia a través de su palabra. Cualquiera de ustedes puede conocer plenamente la voluntad de Dios, siempre y cuando mediten su palabra. Y cada uno de ustedes tiene la autoridad y el derecho de escuchar la enseñanza pastoral y juzgar según la Escritura. Leer la Biblia y decir, ¿cómo entiendo eso? Hay algunas cosas que algunos que son neófitos no van a comprender. Entonces acérquese a alguien que conozca un poquito más y diga, parece que acá en la Biblia yo no entiendo ese texto. Quiero entender, el pastor explicó así, pero no sé cómo es. Es necesario estar preparado para comprender la Escritura, y digo a ustedes que ese puesto, este oficio pastoral, es un lugar de preparo, es un lugar de no neófitos, como hemos visto, y es un lugar en donde Dios ha llamado a una persona para dedicarse exclusivamente a este trabajo.
Entonces, por más que el pastor tenga toda esta autoridad y tenga todo ese respeto y merece este respeto de la congregación, no es Dios, no es intocable. También es un hombre como ustedes, que puede fallar y que puede equivocarse. Debe vigilar día y noche para ser irreprensible, para ser ejemplo para los demás. Pero también tiene que tener humildad suficiente para que cuando alguien, o su esposa, o su hijo, o un amigo, o un hermano, o un presbítero se le acerque, tiene que tener humildad para reconocer su error y pedir perdón. Este es el carácter de Cristo, el carácter que debe reflejar un pastor. Cristo como siendo Señor y Dios, maestro conocedor encima de la mente de las personas, se humilló hasta la muerte. Le hacían preguntas en el momento de su crucifixión. Y él, como oveja muda, como dijo Isaías, el profeta, caminó hacia el matadero y no abrió su boca. Jesús tenía suficientes argumentos para poner todos en el bolsillo, pero él dijo, es necesario que esto pase, porque yo vine para morir, para que los pecadores reciban salvación. Yo vine para darles vida, y vida en abundancia, vida interminable, vida eterna. Hoy vamos a estar leyendo versículos 8 hasta el versículo 15. 16. Vamos a terminar el capítulo 3. Capítulo 3, versículos 8 adelante. Leamos la santa y poderosa palabra de Dios. Así nos dice. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso. Ahí está lo que estaba diciendo. Hay un nivel de honra, de respeto y de autoridad. Y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Querido Dios, estamos delante de tu presencia, oh poderoso Salvador, delante de tu palabra que nos restaura. Esta palabra es única y suficiente para sacar al hombre de su pozo más profundo, de su abismo, de su dormencia, de su muerte espiritual. Oh Dios, quita de nosotros todo pecado, quita de nosotros todo lo malo, y ven poner en nuestro corazón cada día el placer y el deseo de ser más y más parecido contigo, Señor. Cambia nuestro carácter. Ayúdenos, Señor, como seres humanos que somos pequeños y necesitados de ti. Todos los días te clamamos, Señor. Ten piedad de nosotros y ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, iglesia. Ese texto que hemos leído nos muestra 4 cosas muy importantes. La primera es el ministerio diaconal. La segunda es la sociedad auxiliadora femenina. La tercera es la conducción en la casa de Dios. Y la última es quién es la iglesia.
columna y baluarte de la verdad. Vamos arrancando por el ministerio diaconal y quiero que usted abra conmigo Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Versículo 1 adelante dice así: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Acá está la acción social. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Multitud de los discípulos. Mira qué cantidad de hermanos que tenía en la iglesia. Y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Escuchen bien. Yo voy leyendo y quiero ir explicando. Acá hubo un crecimiento significativo en la iglesia, como nuestra iglesia está creciendo. Y acá tenía necesidad de atender a la acción social, a las viudas, a todos los hermanos que tenían necesidad. Eso es una característica de la iglesia. Es una evidencia del verdadero salvado, que no preocupa-se únicamente en decir Dios te bendiga o hacerte una oración, sino que además de lo espiritual, que es lo más importante, también se extiende la mano para ayudar en lo material, en la necesidad que uno está viviendo en el momento. Y la iglesia primitiva trabajaba con eso y hacía esto muy bien. Pero las viudas de los griegos convertidos estaban quedando en necesidad. Y era tanta gente, ¿no?, que a veces queda uno o dos que no fue atendido. Eso nos puede pasar a nosotros también, de estarmos ayudando a uno, extendiendo la mano a uno y a otro, y a veces hay algunos hermanos que dicen: yo acá también estoy necesitando de algo. ¿Es cierto? Y tan importante y tan necesario como el otro. Obviamente que todos nosotros tenemos recursos limitados, pero cuando nos juntamos, somos mucho más fuertes. Somos mucho más fuertes. Podemos siempre hacer grandes cosas todos unidos. Por eso, iglesia no es una comunidad de gente, un ajuntamiento de personas únicamente. Que esté todo junto el domingo. No, no, no. Iglesia es, en primer lugar, el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo. Él gobierna el cuerpo. La cabeza gobierna el cuerpo, ¿no es cierto? Es el cuerpo de Cristo unido, cada miembro en su lugar específico, donde fue llamado para actuar, para trabajar, para servir. Unido en comunión, teniendo el mismo sentir, el mismo propósito, el mismo destino. Eso es iglesia. Si usted dice: yo soy iglesia, pero está en tu casa, no comparte con la iglesia, con la comunidad cristiana, no congrégase, no sos iglesia. Como mucho puede ser un miembro amputado. ¿Sabe qué es cortar un miembro del cuerpo? Acá tenemos un hermano que trabaja con la policía científica y sabe muy bien de lo que trata ser un difunto, ¿no? un muerto. Entonces, un miembro amputado, cortado del cuerpo, se va a pudrir. Y uno quiere decir: bueno, yo soy la iglesia de Cristo, yo soy de la iglesia. No, no, no. Yo soy miembro de la iglesia. No, si no está congregando, si no tiene comunión con tus hermanos, si no está juntando tus fuerzas, no tiene el mismo sentir, el mismo pensamiento, quizás ni el mismo destino va a tener, que es la salvación, es la vida eterna. Entonces eso es iglesia, porque ajuntamiento de personas podemos tener en cualquier lugar, pero tener el mismo corazón, el mismo sentir, el mismo pensamiento es diferente. De esta forma podemos sentir lo que el otro siente, el dolor del otro. Y únicamente de esa forma podemos sacar de nosotros nuestro transpirar, nuestro sudor, que es dinero, y ofrendar a otro que está necesitando. Solo con este corazón. Porque yo soy sincero a ustedes, hermanos. Si nosotros vamos a pensar únicamente en nosotros, no somos iglesia. Si cada uno va a trabajar por lo suyo, únicamente por lo suyo, y ni bolilla para los demás, no somos iglesia. Somos cualquier cosa, menos iglesia, Señor Jesucristo. Porque sacar de tu bolsillo algo para regalar a una persona exige que tenga un corazón con Dios adentro. Porque todos nosotros tenemos necesidades. Tenemos muchos gastos.
Tenemos siempre una cosa por poner la plata esta. Si yo saco esto, me va a faltar el otro lado, es obvio. ¿No es así? Pero si no hacemos el servicio de diaconía, que es bendecir al prójimo, ayudar al prójimo, extender la mano, este es el servicio que estamos leyendo acá en Hechos 6. Si no hacemos ese servicio, estamos en desobediencia al Señor. Porque no estoy repartiendo de lo que tengo, no estoy bendiciendo a otros. ¿Y qué razón tiene el cielo para bendecirte más? Si lo tuyo no reparte con nadie. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 9, versículo 11 adelante, que Dios da semilla al que siembra y pan para el que come. Él multiplicará la sementera, que es aquel que está siempre sembrando. Nunca te va a faltar semilla para sembrar. Algunos quieren comer la semilla. ¿No es cierto? Y cuando come la semilla, faltará a ti y faltará a los demás adelante. Ahora, cuando usted planta, va a cosechar tanto que va a dar a ti y va a dar sobra. Es como esta planta de limón acá. ¿Cuántos limones regalamos, entregamos, bendecimos, vendimos? Un tiempo que la iglesia no tenía condición de pagar alquiler, vendimos limones a la puerta. Comimos y sobra. Porque fue plantada una semilla, no fue un par de semillas, que tenemos una única planta de limón. ¿No es cierto? Y como yo explicaba la otra vuelta, la paciencia de esperar que crezca y todo eso es el proceso de que Dios bendice. Entonces tu ofrenda, siempre cuando usted ejerce el ministerio diaconal, no estoy poniendo diaconía, que es la palabra diácono, como ministerio, como servicio, como Pablo mismo ha mencionado muchas veces esa palabra y no es traducida como ministerio, el servicio. Porque la palabra diaconía o diácono en su traducción literal significa el que saca el polvo. Aquellos que eran mayordomos tenían muchos diáconos a su servicio. Aquellos que limpiaban, organizaban, hacían el servicio de ayudar a otros. Entonces vemos acá en Hechos 6, muchos diciendo no es justo, diciendo que sus viudas no eran atendidas. Entonces los apóstoles, escuche bien, oficio pastoral que hemos estudiado es uno, oficio diaconal es otro. Los que ejercían el oficio pastoral, que eran los apóstoles, dijeron, no es justo, mire conmigo y acompañen, síganme por favor, versículo 2. Entonces los 12, ¿quién eran los 12? Los apóstoles. Convocaron a la multitud de los discípulos, que había muchos en la iglesia, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. El oficio pastoral es una dedicación completa, hermanos, entregada al estudio de la palabra, a la búsqueda y a la oración, para entregar el mensaje de Dios a la iglesia. Ahora, no es justo, dice los apóstoles, los 12, que dejemos de la palabra para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio. Mira, acá ya va dando algunos tópicos, algunas características que tienen que tener estos hermanos. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan del retiro espiritual que hicimos con los jóvenes? Llenos del Espíritu Santo. El que está lleno del Espíritu Santo va a buscar el carácter de Cristo para su vida. Y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, que son dos cosas inseparables. El pastor que no ora no tiene cómo traer un mensaje sano para la iglesia. El pastor que solo ora y no estudia la palabra, no se dedica, va a traer mucha espiritualidad y mucho misticismo y poco de lo que Dios quiere para su pueblo. Entonces, las dos cosas son inseparables. Oración y palabra de Dios. Y los apóstoles saben de eso y dicen, nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Y esta palabra agradó a la respuesta
a toda la multitud y eligieron Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Filipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Acá ven la ordenación del ministerio. Entonces, ¿qué es ese ministerio? Ese ministerio está para servir a la iglesia y al ministerio pastoral. Los diáconos deben servir a las necesidades. Estas viudas, vamos a decir que sirven los diáconos 2 mesas. La mesa de los necesitados, todas las necesidades de la iglesia, y la mesa de los pastores. Porque los pastores deben estar ocupados de la oración y de la palabra, mientras los diáconos se ocupan de las demás actividades que es el servicio de esta comunión y distribución de cosas de las necesidades de los santos. Entonces, cuando un pastor está sobrecargado de tareas, puede saber que tiene un diácono para contar con su mano, con su ayuda, con su fuerza. Hermano, yo tengo 4 o 5 visitas por hacer y tengo que preparar unas mercaderías, un material, cuenta conmigo, pastor. Ya voy organizando acá las cosas y si quiere te acompaño, vamos juntos. Ese es el ministerio diaconal. Y a veces el pastor tiene que llevar algunas mercaderías y hacer algunas atenciones y quizás no le llegue el tiempo. Y el diácono asume eso. El ministerio diaconal a veces, muchas iglesias y a lo largo de la costumbre, nosotros no sabemos identificar muy bien. Pensamos que el diácono es aquella persona que limpia el salón y que hace las cosas más... claro, todo eso involucra, pero no es solo eso. Tiene un significado mucho más grande. Y no cualquier persona puede ser ordenada al diaconato. Tiene que tener estas características, las cuales Pablo va a descorrer más minuciosamente en el texto que estamos leyendo, de 1 Timoteo capítulo 3. Y ahí él dice, asimismo los diáconos, ¿es cierto? Versículo 8, deben ser honestos, sin doblez. No hace falta explicar qué es honesto, ¿no? Honestidad. Pero sin doblez, ¿qué significa? Que no tenga doble palabra. Dice la palabra en Salmo 15, que aquel que, aún con daño propio, no cambia la palabra que ha dicho. Y esto tiene que confrontar muchas cosas en nuestra cultura argentina, ¿no es cierto? Porque somos de cambiar mucho las palabras que hemos dicho. Y tenemos que aprender con la palabra del Señor. El Evangelio es intracultural, Él entra dentro de la cultura. Es transcultural, Él va a cualquier cultura. Y es contracultural, Él rompe con las culturas que van en contra de principios y valores divinos. En ese aspecto tenemos que mirar el Evangelio. Si es necesario dejar algunos puntos de la cultura, el Evangelio está superior a la cultura. En ese aspecto que es contracultural. Por ejemplo, fuimos visitados por un pastor que estuvo en una tribu indígena y dijo que allá los niños que nacen discapacitados son enterrados vivos, es la cultura de ellos. Si nace un niño con cualquier clase de discapacidad, manco de una pierna, de un brazo, ciego de un ojo, o con cualquier clase de discapacidad, ellos hacen todo un ceremonial y entrega a este niño a la tierra, abre una cova y lo pone adentro y tira pala con tierra. Si usted quiere mirar en YouTube, tiene videos en vivo mostrando, enterrando personas vivas, criaturas. Es fuerte las imágenes, pero la realidad de la cultura de ellos. Yo llego para predicar la palabra de Dios a una tribu indígena como esta, yo digo, no, sigan con la cultura de ustedes, porque el Evangelio no cambia la cultura. O yo digo, esto es malo,
lo que están haciendo. La Biblia preserva la vida. Esta criatura no tiene la culpa de haber nacido de esa forma. Ustedes como papá tienen que cuidarlo, tienen que ayudarlo, tienen que enseñarlo. Esta cultura es contra los principios de vida de Dios. En ese punto, cuando hablamos de no doblez, está diciendo no únicamente de que uno miente, sino que está diciendo, bueno, yo te hablé una cosa, el día de mañana cambio el trato y digo que hablé otra cosa, o entonces yo trato contigo y después deshago el trato. Es la palabra, vamos a decir así, en resumen, el vivo. ¿No es cierto? Aquel que es vivo, que quiere sacar ventaja y bueno, y cambia su palabra. Cuando hace un negocio que ve, bueno, yo no hice por ahí, estoy perdiendo algo, o yo voy a cambiar el trato. No, yo no te dije eso. ¿No es cierto? O te quiero vender un producto por un valor, por un precio, y cuando me entero que vos sos un extranjero que gana dólares por ahí, no, a este tengo que vender un poco más caro. No, che, no sabés que me cambió el precio. Eso es doblez. El diácono no puede tener doblez. Entonces es algo, la cultura que debe romperse para ser un diácono en la iglesia. Entender los valores, los principios. Tengo palabra, aún con daño mío, con daño propio. Yo dice una cosa, estoy perdiendo, pero bueno, el otro va a ganar, estoy bendiciéndolo. Si ya lo dije, es mi palabra. La única palabra que usted puede volver atrás es cuando usted habla en pecado. Si usted habla una mentira, vuelva atrás. No tenga compromiso con la mentira. Me equivoqué, perdóname. Esta es la palabra que tenés que volver atrás. Pero doblez está diciendo justo eso. Aquel que dice una cosa y no cumple. Dice la palabra del Señor. En Jesucristo es sí, sí y no, no. Lo que pasa de esto viene del maligno. Amén. ¿Qué más tenemos acá? Dice, no dado a mucho vino. Entendemos nosotros que no hay una prohibición bíblica del alcohol en la Biblia. Pero hay principios que dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas edifican. Y por tercera vez dice, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Usted puede hacer lo que tú quieres en tu vida. Ojo que va a rendir cuentas de todas las cosas que haces. Siempre basado en los principios divinos. Aquella cosa que usted sabe que no edifica, ¿para qué hacerla? ¿En qué edifica esto? ¿En qué construye? ¿En qué te levanta? Para nada, no haga, hermano. Es principio bíblico, nos enseña eso. Segundo, conviene, es conveniente. No edifica, pero conviene. Es conveniente que una mujer de Dios salga con esta ropa en la calle, está despertando algo, no voy a hacer nada. ¿Conviene? Me explico, un ejemplo estoy poniendo. ¿Cierto? Es como, qué sé yo, una persona que se convierte y que era traficante de drogas. Y dice, pero ese es mi negocio. Y conviene, hermano, tiene que dejar eso. Eso no corresponde para un cristiano. Usted está llevando a otra persona al abismo. Básico, mínimo, entender qué es lo conveniente. Pero dice la Biblia que todas las cosas son listas. Pero conviene, edifica, te domina. Tercer punto. Si me domina, por ejemplo, si usted prueba el alcohol, hermanos, un vino, no sé, ponerle cualquier bebida alcohólica y dice, me gustó mucho y empieza con eso, esto te va a dominar. Dice la palabra que no debemos dejarnos dominar por ninguna de ellas. Si es una eventualidad en tu familia, un día de cumple, algo en tu casa, en el almuerzo, con tu es diferente. Yo no veo bíblicamente la prohibición. Ahora, siempre está diciendo, no dado a mucho vino.
No os embriaguéis con vino, sino llenaos del Espíritu. Y ahí, si no me falla la memoria, 26 versículos bíblicos que hablan acerca de la bebida. Todos estos 26 en el Antiguo Testamento nos dice el problema y el caos que trae la embriaguez. Entonces la palabra de Dios siempre nos está advirtiendo, ojo con la bebida, con el alcohol. No nos prohíbe, pero nos dice, levanta una lucecita y dice, está prendida. Cuidado que la embriaguez siempre trae daño, siempre trae problemas y esto te domina. Y cuando uno es dominado, se vuelve alcohólico, es difícil de salir, hermanos. Es necesario casa de recuperación. Estamos luchando con algunos que estamos tratando de traer para la iglesia y es difícil, no es fácil. Y sabemos entender esa dependencia química que tiene la persona, pero de todas las maneras que se ayuda, siempre es necesario tener ojo para que eso venga a ser controlado. Y es controlado con abstinencia. No puede decir, bueno, usted puede tomar una copita. Es la primera copa nomás y ya está, chao. El alcohólico no puede ni oler la bebida. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Que Dios nos dé fuerza y nos dé gracia para comprendermos los principios de la Escritura. Y fuerza para vencer los gustos propios a fin de agradar a Dios. A fin de agradar a Dios. Y agradando a Dios es tu vida que mejora. Es tu vida que es bendecida. Trate de ser obediente al Señor y es tú mismo que será multiplicado en bendiciones. Sígueme el texto y dice, versículo 8 todavía dice, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero. Sometidos a prueba primero no es de cualquier manera que llega, tiene que tener buen testimonio, hay todo un examen. Yo cuando fui volverme pastor pasé por una cuarentena de preguntas de 3 horas. Varios pastores, que es nuestro presbiterio, nos encerraron en una habitación y ahí empezamos. Una serie de preguntas acerca de todo, aparte de que yo ya estaba en observación en el ministerio como candidato. Primero entro como, ¿cómo se dice? El iniciante, aspirante. Entro como aspirante y salgo como candidato si soy aprobado. Después quedo un año más como candidato siendo observado por los pastores, que es mi presbiterio. Son pastores de varias otras iglesias. Y sendo aprobado, no teniendo ningún hecho que desabone, que desapruebe mi conducta, que llene estos requisitos, entonces soy llamado al presbiterio para presentar una prédica pública, presentar una monografía teológica de lo que yo entiendo de la Escritura y pasar por la cuarentena de preguntas, sabatina. Y ahí vamos con todas las preguntas y tenemos que responder, aparte de todo lo que fue observado en la conducta, en la vida en estos 2 años, que primero fue como aspirante, el segundo como candidato, y ahí en el tercero para ser ordenado. De la misma manera pasé por la agencia de misiones transculturales, que es la agencia de nuestra iglesia, que envía misioneros para otros países del mundo. Acá tenemos más de 250 misioneros en este cartel que estamos alrededor del mundo. Todo eso está diciendo que sea aprobado. Que sea probado y aprobado. Hay 2 palabras griegas para prueba. Una es la prueba con intento de la caída. Cuando dice la probación en el sentido de tentación, que se usa la misma palabra griega. Pero la inclinación y el contexto lleva con el sentido de probar para la caída. Y la segunda palabra griega es probar para la aprobación. Es esa palabra que está siendo usada acá. Y después dice, y esto también sea sometido a prueba primero, y entonces ejerce el diaconato si son irreprensibles, si son aprobados. ¿No es cierto?
Y ahí sigue, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Acá hay muchos intérpretes que dicen, no, estas mujeres acá de que trata el apóstol Pablo está tratando de las esposas de los diáconos. No es, está tratando de todas las mujeres en la iglesia. Pero hay también un nivel de mujeres que sirven en la iglesia. Esto está hablando de las mujeres que están en servicio, en diaconía. En diaconía. En servicio de la iglesia. Como está en Romanos, capítulo, si no me falla la memoria, capítulo 6, no me acuerdo, Romanos dice que había una diaconisa llamada Febe. El mismo apellido de nuestra hermana Febre. Una diaconisa, aquella que servía a los apóstoles también y ayudaba, no una sola, sino que había varias hermanas que servían también como diaconisas, digamos de esta manera. Entonces, son estas mujeres que están en servicio en la iglesia, como la hermana Estela, que está con el ministerio de oración, que viene a orar con las hermanas Sara también, que hoy no la veo acá, hermana Sara, hermana Vanessa, que están en el ministerio de oración. Este es un servicio importantísimo en la iglesia. Mientras nosotros estamos trabajando en muchas otras cosas, el ministerio de oración que está clamando y rogando a Dios para que las cosas anden bien, es muy necesario. Yo como pastor, mi familia pastoral necesita mucho de la oración de la iglesia. Que la iglesia ruegue por el pastor, por su pastor y por su familia. Que somos muy atacados, somos blancos de muchas saetas malignas, de muchos ojos puestos sobre nosotros. Necesitamos de mucha oración de ustedes. Mucha oración. Seguimos. Y dice, los diáconos, vuelve a los diáconos de vuelta. Sean maridos de una sola mujer, ahí viene casi las mismas características del obispo. Si usted mira conmigo, tiene todas las características del obispo, pero no todas, perdón. Los obispos, presbíteros, pastores, tienen todas las características de los diáconos, pero los diáconos tienen algunas de los pastores. ¿Cierto? Que gobierne bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Escuche un detalle acá. Los que ejerzan bien el diaconado. No es por ser diácono que gana este lugar honroso. Es necesario ejercerlo bien. Hay muchos que están en el ministerio, pero no lo ejercen bien. Hay muchos que tienen el oficio, es ordenado para el oficio, es encargado del oficio, pero no ejerce bien. Y la iglesia ve a aquellos que trabajan bien, que ejercen bien su tarea. Y no es necesario que nadie diga nada porque todos notan. Todos notamos. Aquel que ejerce bien el trabajo en la obra de Dios. Y así dice, porque los que ejercen bien el diaconado gana para sí un grado honroso y muchísima confianza en la fe en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo está diciendo, mira, yo voy pronto a verte, pero te estoy escribiendo de antemano, porque nunca se sabe si vamos a llegar a ir. Para que si tardo, ¿ves? Sepas cómo debes conducir en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y acá vamos cerrando. Acá está diciendo, ¿cómo debo conducirme en la iglesia de Dios? Estas palabras de Pablo nos dan prácticamente el resumen del propósito de la epístola. Enseñar a los líderes y a toda la iglesia cómo conducirse en la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? ¿Qué es la iglesia de Dios? No son un templo con 4 paredes. No, nosotros podemos reunirnos bajo este árbol y continuarmos siendo la iglesia y la casa de Dios. Porque como ya expliqué, la iglesia de Cristo es un cuerpo bien ordenado, con juntas, médulas, con todo lo que se entreligan y entrelazan entre sí para tener el mismo propósito, el mismo sentir, el mismo corazón, el mismo destino. Y acá está diciendo, esta iglesia es y debe ser columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es columna? La columna son los que sustentan un edificio. ¿No es cierto? Si no tenemos las columnas de la verdad
Columna y baluarte. ¿De qué? De la verdad. Si no tenemos la iglesia, no existe en el mundo columna de la verdad. La verdad está sostenida sobre nada. Como hoy mucho la filosofía enseña lo que es relativismo. Todo es relativo. No, no es nada relativo en el sentido de la verdad. La verdad es una, es intocable. No hay relativismo para la verdad. Por eso estoy diciendo, y la palabra de Dios está afirmando que la iglesia es la única columna y baluarte de la verdad. Si no tenemos la iglesia, no tenemos la verdad bien sostenida. Mira lo que la filosofía quiere hacer con la verdad. No existe verdad, eso dice la filosofía. Todo es relativo. La verdad para ti puede ser otra para mí. Lo que es bello para ti puede ser feo para mí. Eso es la teoría de la relatividad. El relativismo. Los filósofos afirman esto y quieren decir que no existe una verdad absoluta. Todo lo contrario de lo que afirma la palabra de Dios, sí. La verdad es absoluta, amada iglesia. Porque todo parte de un referente. Nunca existe ningún concepto sin un referente. Si usted dice, esto es bello, no, para mí esto es feo. Pero basado en qué referente? Tu referente de feo está deturpado. No tenemos el mismo referente para podermos decir lo que es bello y lo que es feo. Por eso pensamos que hay para ti una verdad y otra para mí. No, la verdad está allá. Aunque usted crea en lo que quiera, piense lo que quiera, la verdad es inmutable, intocable y está ahí. Es como una defensa criminal. El fiscal presenta todas las pruebas que él tiene de un crimen. Y viene el abogado de defensa y arma una realidad paralela a la verdad. Imagine que el reo es culpable, él es asesino. Y el fiscal tiene todas las pruebas. Y el trabajo del abogado de la defensa es probar que el reo es inocente. Entonces tenemos una realidad armada para presentar al juez por el fiscal de acusación. Y tenemos una realidad armada por el abogado de defensa para presentar al reo como inocente al juez. Tenemos dos realidades, por eso realidad es diferente de verdad. Tenemos dos realidades y al juez toca decir dónde está la verdad. Trabajo difícil, ¿no es cierto? A mí me gusta ver un canal que tenemos en cable, que es las primeras 48 horas, las primeras 24 horas y las primeras 48 horas, ¿no? Las primeras 48 horas de un crimen son cruciales para descubrir lo que sucedió de hecho. Y vemos tantos casos que decimos así, Dios, parece que fue este el criminal. Y están yendo bien los detectives, los investigadores, están yendo bien, parece que es ese. Y después aparecen otras pruebas, otras cosas que vamos... Y ahí llama a entrevista, le hace la investigación, le hace las preguntas, y el tipo dice cosas, nosotros quedamos ahí, ¿dónde está la verdad? ¿No es cierto? Hay muchos casos que logran ellos descubrir. Hay otros que nos queda la duda, la incógnita. Aunque llevan uno a la cárcel, quedamos pensando después de toda la investigación, decimos, ¿será este? ¿Dónde está la verdad? ¿Quién dijo la verdad? Y viene el tipo y mente, frente a la policía, que todo grabado, filmado. Después viene otro y desmente lo que él dijo. Nosotros, ¿dónde está la? Solo Dios sabe dónde está la verdad. Pero la verdad está allá intocable. Como una afirmación que usted cuando mira la verdad va a descubrir que todas las realidades construidas son falsas. Entonces no es relativa la verdad. Es absoluta. Hay una sola verdad. Y esta verdad se llama Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La verdad es absoluta en cualquier sentido de la vida. Desde que tengamos un referente verdadero. Los filósofos que querían saber y descubrir cuál era el principio primordial de todas las cosas. ¿Qué se existía antes de la nada?
¿Cómo fue formada las cosas todas? Que son las tres primeras preguntas de la filosofía, ¿no es cierto? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? ¿Y qué es esto? ¿Qué es el principio? ¿Quién está antes de todo? Y la filosofía empezó a buscar estudios, buscando conjuntamente con la ciencia y los filósofos, el primer filósofo que existió en Grecia se llama Tales de Mileto. Y él crea un argumento y dice, el primero componente químico, ahí usted va a entender por qué estudia en tu colegio secundario, chicos, la tabla periódica, esta de los químicos. Son componentes que no son cambiados, son componentes que nacen siendo ellos. Y juntado con otros, conforman otros componentes químicos. Esto es muy esencial que nosotros sepamos. Por eso usted estudia todos los códigos de la tabla periódica. Dice, ¿para qué voy a usar esto? Este es el fundamento de las cosas para que vos entiendas por lo menos el principio de algo. Entonces los filósofos dicen, no, el único componente químico que no es hecho por nadie y que Él es el transformador de todas las verdades, las realidades, Él construye los demás, Él nació primero, el que fue hecho primero fue este componente, es el hidor, que en griego quiere decir agua, H2O, agua, hidor. Porque en el organismo en donde hay vida, hay agua y viene toda su discusión filosófica. Si no hay agua, no hay vida, y ahí trae todo un sentido, pero nacen otros filósofos y vienen y confrontan a ellos y dicen, no, para, no es el agua, es el fuego, porque el fuego es inmaterial, es invisible, como un espíritu. Usted no lo puede tocar, pero transforma las energías. Nadie se pierde, todo se transforma. Cuando se quema algo, a la ceniza, ese humo que sube es energía transformada. La materia se transformó en lo espiritual. Y la ceniza que queda vuelve a tierra y se convierte en otra forma de energía. Es el fuego, lo primero que hubo de todo. Ahí viene otro y dice, no. Es el aire, el oxígeno. Sin oxígeno no puede haber fuego. Sin oxígeno no puede haber agua. Sin oxígeno no puede haber nada. Y ahí viene otros y nace otros. Y los filósofos llegan a un punto de decir, no sabemos. Ahí nace varias teorías. Teoría de evolución, de Darwin. Teoría de Big Bang, que es más reciente. No, hubo una explosión. No sabemos cuál es el componente químico inicial. Y este componente se llama en griego arqué. El arqué. El principio primordial que crea todas las cosas. Y vienen los matemáticos. Y dice, debe ser el número 1. El número es infinito. Y cada número nada más es que un número agregado del otro. Entonces el 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Y si volvemos a cero, tenemos el menos 1, menos 2, menos 3, infinito. Desde el inicio hasta el fin es el número, pero el número es abstracto. ¿Cómo podemos explicar esto? Ahí viene, para que si no vamos a entrar en el misticismo, en algo que no se puede explicar, en la fe de los creyentes. Y nosotros somos científicos, no podemos creer. Y la Biblia dice, y ya decía desde mucho, acá en libro de Juan, capítulo 1, dice así, enarqué en griego, enarqué en hologos, en el principio, enarqué, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, estaba con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de que se hizo, existe, se haría, se hizo. Es decir, la palabra de Dios ya nos dijo, el principio es el verbo, la palabra. Y si usted lee Génesis capítulo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra era sin forma y vacía. Y Dios dijo, hágase la luz, hágase, y la luz se hizo. Es decir, a través del verbo, de la palabra de Dios, todas las cosas se hicieron.
¿Qué es el principio primordial de todas las cosas para traer algo a la existencia en lugar de la nada? El verbo de Dios. Y Jesús dijo, yo soy el verbo. Jesús es Dios. Dios mismo es el principio de todas las cosas. Por eso Él es eterno y tiene ese atributo incomunicable. Eternidad, que ni siquiera podemos entender qué significa esta palabra porque nuestra mente es temporal. Estamos aferrados a un principio, a un fin. Eternidad no tiene ni principio y ni fin. Y para cerrar, dice que esta iglesia, la iglesia del Dios viviente, es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es baluarte? Era una torre puesta sobre los muros, en donde estarían los soldados ahí en esta torre, mirando lo que pasaría para salvar la ciudad del enemigo. Y el baluarte era eso. Está diciendo, la iglesia es columna que sostiene la verdad, la que sostiene la verdad es la iglesia, y la que avisa del enemigo, la que da el primer grito, justicia. Cuidado, esto es mentira, esto es engaño. La verdad es sostenida por la iglesia según la palabra de Dios. Entonces, si yo y vos, yo y ustedes, no tenemos firme los principios de Dios, podemos estar en la iglesia, pero no sabemos lo que eso representa. Representa que usted debe amar la justicia, la verdad, la integridad, la fidelidad y defenderla ante este mundo que está perdido, corrompido, sin valores, sin principios. Y que tú seas un referente, un carácter de Cristo reflejado en ti, en tu forma de vivir, en tu actuar, no únicamente en tus palabras, sino que en tu actuar, tu manera de vivir la vida. Y a eso llamamos cosmovisión, la manera como uno ve el cosmos. Cosmos es mundo en griego. La visión del cosmos, la visión es diferente. La visión que tenemos del mundo es totalmente diferente de una persona que nunca conoce a Dios, que no conoce a Dios, que no respeta los principios bíblicos. Es muy diferente. Tenemos una visión totalmente distinta, en donde principios y valores para nosotros son muy importantes, muy importantes. Y cierro diciendo las palabras del apóstol Pablo, glorificando a Jesucristo, que dice, es indiscutiblemente grande el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Escuche eso, es la encarnación de Jesucristo. Dios ser manifestado en carne es Dios venir del cielo en espíritu y nacer de una virgen engendrado por el Espíritu Santo y volverse uno de nosotros. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y con este recibido arriba en gloria quiero cerrar con el Salmo 24, 7, que está hablando de la resurrección de Jesucristo, cuando ascendió y sentó a la diestra del Padre. Salmo 24, 7 dice así: alabad, oh puertas, vuestras cabezas, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Está hablando de la resurrección de Jesucristo, cuando estaba llegando asunto al cielo. Las puertas eternas tenían que hacerse más grandes, alzar, para que entre este gran Rey de la gloria. Cristo resucitado, llegando al cielo. De eso trata el Salmo 24. Y la reverencia de todos que están ahí hacia el Dios Todopoderoso resucitado. Que Dios nos ayude a aprendermos y aplicarmos los principios que aprendemos en la palabra, en su escritura. Y que nosotros seamos cada día más y más humildes y parecidos con Él.
que Él te dé la fortaleza, que te dé la gracia, la fuerza, en el nombre de Jesucristo. Y yo termino haciéndote un desafío, un reto, una pregunta. Usted, reflexionando en tu corazón y en tu mente, ¿no quiere vivir para Cristo? ¿No quiere vivir estos principios? ¿No quiere tomar una decisión en tu vida de dejar tu visión antigua del mundo y aplicarte a estudiar la Escritura y decir, estos son principios de vida, yo quiero esto para mi vida? Jesús dijo en Juan capítulo 10, dijo, yo soy el pastor de las ovejas. Aquel que oye mi voz y reconoce y me sigue, esta es mi oveja. Si tu corazón quema cuando escucha la palabra de Dios, porque sos oveja de Cristo. Deja tu vieja manera de vivir. Conviértase al Evangelio de Jesucristo. Haz parte de esta comunidad, no únicamente como visitante, sino como miembro, como realmente aquel que pertenece, que dice, quiero ser uno de aquellos que Jesús puede contar, que haga un cambio en este mundo, a partir de mi casa, de mi hogar, de mi familia, a partir de mi ciudad, y podemos llegar lejos. Yo creo en este cambio, en esta transformación. No creo que la política traiga la solución para el pecado, porque no saben dónde está la enfermedad. La enfermedad del hombre es el pecado. Lo que causa, la causa de todos los males del mundo se llama pecado. La política, los políticos no tienen relaciones con Dios para saber discernir estas cosas. Por el contrario, tienen vergüenza hasta mismo de decir que son cristianos. Tienen vergüenza de afirmar la fe públicamente. Entonces no van nunca a encontrar el ojo del problema. El problema es el pecado. Si yo y tú cambiamos, ya tratamos a nuestro vecino de forma distinta. Ya tratamos en el comercio de otra manera. Si trataban mal los clientes, ya uno empieza a tratar de otra manera, de otra forma. Ya recibe a la gente con una sonrisa en la cara. Y esta gente que es recibida y tratada por ti, nota algo diferente. Entonces usted se vuelve una referencia para esa persona en cosas buenas y en principios. Es así que es ser creyente. Eso es ser cristiano. Tener un cambio radical, total en tu vida. Si escuchaste la voz de Dios en el día de hoy, como dice en Hebreos, no endurezcáis vuestro corazón. Yo quiero orar. Y yo quiero hacerte este reto, este desafío. Entrega tu corazón a Cristo. Entrega tu corazón a Jesús. ¿Y por qué hacemos eso en la iglesia? Porque esa entrega pública es una entrega de verdad, de corazón. Es una entrega de aquel que dice, no me importa lo que van a pensar de mí. Yo quiero a partir de hoy tener una vida con Cristo. Seguir a Cristo. No me importa lo que van a decir. Yo quiero que ellos escuchen lo que yo quiero decir. Sin vergüenza, sin miedo. Y Dios te va a cambiar la vida. Parémonos, por favor. Y si alguien ha sentido este deseo de públicamente declarar su fe, pase adelante. Yo quiero orar con usted. En oración, dice la palabra de